Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. Pocos días faltan para que se desarrollen las elecciones presidenciales y los hechos de violencia contra la ciudadanía y los agentes policiales se han incrementado. Esto ha generado incertidumbre entre la población y los políticos. Al menos 8 policías y un empleado administrativo han sido asesinados en estos primeros 22 días que van del 2019. Además, se reportan varios casos de personas desaparecidas en todo el país. La escalada de atentados se agudizó entre el jueves y el viernes pasado contra miembros de la policía, sobre todo en el oriente del país, y obligó a las autoridades a declararse en alerta máxima. Se realizaron algunos movimientos en Bartolinas y operativos de capturas. El director de la policía, Howard Cotto, llamó a los candidatos presidenciales a pronunciarse en contra de las estructuras pandilleriles y a comprometerse de que ganar las elecciones seguirán los planes de combate al crimen. También políticos se han pronunciado. Por ejemplo, el diputado Leonardo Bonilla señaló que el problema de esta violencia en tiempo electoral se podría interpretar en enviar un mensaje al gobierno o a los diferentes candidatos para sentarse a negociar. Y es que las pandillas podrían haber tocado la clase política, pues el periódico digital El Faro publicó el pasado jueves 17 que el vicepresidente de organización de Arena, Eduardo Barrientos, declaró que el partido ha tenido que pagar a líderes de pandillas para poder llevar la campaña presidencial de 2019 a varios territorios. A continuación, el análisis de este tema en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de su programa Pulso Ciudadano. Estamos a 2 semanas para los comicios presidenciales y este día hemos decidido abordar el tema del incremento de inseguridad y ataques a policías que se han registrado en estos últimos días. ¿Qué rumores de toques de queda ya fueron desmentidos por la policía? ¿Por qué sucede este fenómeno en esta época electoral? ¿Se le está dando la importancia necesaria a dicha escalada de violencia? ¿Qué propuestas inmediatas tienen los candidatos presidenciales para enfrentar el problema? Para esto le doy la más cordial bienvenida a Ricardo Sosa, experto en seguridad y criminología. Ricardo, buenas noches, un gusto tenerte en el programa. Buenas noches, licenciado Valdivieso, un cordial saludos. Amigos y amigas televidentes, Dios les bendiga y un saludo también al invitado. También tenemos en el estudio a Roberto Valencia, periodista y especialista en temas de seguridad. Roberto, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y para lo que quiera. Antes de empezar el programa a fondo, por respeto a los televidentes, es necesario aclarar que la fórmula estaba invitada este día de la coalición para que expusiera cuáles eran los planes, sobre todo en el tema de seguridad, como son los principales. Pero por motivos de última hora se vieron obligados a suspender, así que vaya nuestra aclaración para el público televidente y lamentar que no pudieron estar para poder, de cara al pueblo, decir las cosas como las van a enfrentar de llegar el próximo 3 de febrero. Dicho esto, Ricardo y Roberto, no puedo dejar de ver la coyuntura que está pasando. Ustedes que día a día están midiendo el pulso al país, ¿cómo interpretas este auge de incrementos en los homicidios precisamente antes de las elecciones? Bueno, mi opinión, licenciado, es de que esta situación tiene que ver con una carrera criminal transnacional, con un plan debidamente articulado desde hace muchos años por parte del crimen organizado y las pandillas, y en lo particular yo no le veo ningún elemento que tenga relación directa con las elecciones presidenciales. Al seguir la trayectoria por lo menos de 5 periodos presidenciales, yo no encuentro el sustento estadístico para poder confirmar que los homicidios se incrementan previo a las elecciones. Y eso, lastimosamente, pues no tenemos el espacio para definirlo, pero le puedo asegurar, licenciado Valdivieso, que por lo menos en el presente siglo no existe evidencia estadística de que lo que se comenta en diferentes sectores sea cierto. Ahora, en la coyuntura actual del presente año, del arranque de las primeras 2 semanas del mes de enero, lo que hemos tenido es
un incremento de asesinatos de miembros de la corporación policial, que suman 9 hasta las 18 horas de este día, más 2 elementos de la Fuerza Armada. Pero también diciembre fue un mes violento contra la primera línea de defensa y prácticamente pasó desapercibido por las actividades de Navidad y fin de año. ¿Esto tenga algún, dijéramos, que ver con el tema electoral como una medida de presión a los candidatos presidenciales? Desde mi opinión, yo no veo ningún tipo de justificación, y en el programa pues podemos ir desarrollando otra opinión, pero lo principal es que los 4 candidatos a la presidencia de la República hasta este momento han evitado las palabras crimen organizado y pandillas, y en sus proyectos, en sus entrevistas, en sus idearios programáticos, lo que nos expresa son deseos de buena voluntad, buenas ideas, algunas propuestas, pero ninguna con un combate frontal contra las estructuras de las pandillas. Vamos a desarrollar esos 2 puntos porque cabal hemos analizado, por lo menos los que yo he visto, solo son 3 programas, porque solo 3 candidatos han presentado. Roberto, compartimos la tesis de Ricardo en el sentido de que no ve ningún elemento que pueda llevarnos a inferir de que este repunte de violencia es con el objetivo de presionar a los candidatos a la presidencia. Sí, prácticamente suscribo las palabras de Ricardo. No hay o sea, claro, hay que tener cierto backup. Cuando uno mira y tiene entre sus costumbres estar pendiente de las estadísticas policiales, este enero yo sé que una persona que se pierda es ya algo para lamentar, pero este mes de enero no está siendo especialmente violento para los parámetros salvadoreños, y subrayo eso. Tenemos un poquito abajo de 11 homicidios al día, es un poquito por encima del promedio de todo el año pasado, y yo me tomé la tarea de ver la última década, cómo fueron los arranques de año, es decir, los meses de enero, y de los 10 años previos a este, es decir, del 2009 al 2018, en 6 años llevábamos a la fecha un promedio de homicidios más alto y en 4 por debajo. Es decir, estamos para parámetros salvadoreños en un mes promedio, pero repito, perdón que insista lo de parámetros salvadoreños, porque si en este país ocurrieran 2 homicidios al día, 2 al día, ya estaríamos en lo que Naciones Unidas estipula como una epidemia de violencia. Seríamos ya una sociedad con epidemia de violencia. Es decir, con 2 al día. Con 10 u 11 estamos donde estamos, una de las sociedades más violentas del mundo, pero comparándonos con nosotros mismos no está siendo un mes especialmente violento en términos estadísticos. Dicho esto, como bien apuntó el compañero Ricardo, lo que sí que ha habido es ha habido un accionar delincuencial, una serie de asesinatos, emboscadas en contra de la corporación policial, de la Policía Nacional Civil, que eso sí que está fuera de todo. ¿No podría inferirse eso, Roberto, decir que es una reacción al combate frontal que ha tenido este gobierno en cuanto a la represión? O sea, yo creo que tiene algo que ver con eso, es decir, tanto el repunte que, como apuntaba Ricardo, empieza en diciembre y se ha visto la semana pasada de forma tan brutal de atentados contra los miembros de la PNC, tiene detrás unas insatisfacciones que estos grupos criminales, y en particular uno, el que más presencia tiene, que es la Mara Salvatrucha, en su lectura de la situación, que además explicitaron en un comunicado que, hasta donde hemos podido saber nosotros, sí tiene cierta legitimidad, es decir, ha sido redactado por personas y voceros de esa estructura criminal. En su lectura ellos están de alguna manera respondiendo, o algunas clicas en determinados lugares, respondiendo a una serie de acciones policiales. Esa es la lectura que hacen ellos, no tenemos por qué compartirla, pero es bueno ponerla sobre la mesa, ¿no? Yo soy de los que creo que es un actor social importante, nos guste o no, ojalá no existiera, pero es un actor social importante. Y creo yo que si queremos llegar a la verdad y conocer las razones de lo que está pasando, pues hay que escuchar esas voces también. Ok, Ricardo, me llamó la atención el hecho de que en tu exposición dijiste que no has visto, o por lo menos no has percibido,
de los candidatos, de los 4 candidatos, la frase o la palabra crimen organizado. ¿Por qué haces énfasis en esa percepción que tú tenés? Lo que pasa, licenciado Valdivieso y Roberto, es que en mi opinión no hay voluntad política. Acá se trata de vender que es Pandillandia El Salvador y que solo existen pandillas y que todo el mal está en las pandillas, pero acá existe crimen organizado y crimen organizado transnacional que opera en El Salvador y en el denominado Triángulo Norte. Por eso es importante que se puedan enfocar las raíces y los orígenes de estos problemas, que dentro de la parte de la criminología se conocen como factores criminógenos, que son aquellos que nos han llevado a la condición actual. Y nada más, solo para aportar algunos datos estadísticos. Hasta el día de ayer se han registrado 226 asesinatos, 2 más que en el mismo periodo del año 2018. Esto es equivalente a 0.9 el incremento estadísticamente hablando. Ahora, si nos vamos a los promedios diarios, hasta el día de ayer El Salvador registra 10.8 asesinatos diarios en el 2019. ¿Cuántos teníamos en el 2018? El promedio es de 10.7. Cuando yo reviso las estadísticas del actual quinquenio y del anterior, lo que encuentro es que en este momento mi proyección es que enero 2019 va a cerrar por debajo de enero 2018. Entonces encontramos que no tenemos el sustento para acreditar esto. Ahora, ¿a qué pudiera deberse esta ofensiva? Y aquí yo voy a tratar de entrar en un campo de posibles hipótesis. Bueno, una de ellas es que definitivamente es en el actual gobierno donde el combate y la represión del delito ha llegado contra las estructuras criminales. Y esta no solo es una labor del gobierno central, hay que hablar también de un agente que en muchas ocasiones es invisibilizado, como la Fiscalía General de la República. En estos últimos 3 años se han golpeado a través de sendas operaciones el corazón financiero de la estructura criminal. Lo atribuí tú más a una reacción, dijéramos, en el tema de pandillas, porque tengo en mis datos que de acuerdo con la policía el 71% de los homicidios están ligados a pandillas. Es que esa es otra de las variables. ¿Qué es lo que yo encuentro de acuerdo a los datos estadísticos y los análisis del 2018? Es que aparentemente hubo una estrategia o una acción deliberada también de estos grupos de no enfrentarse entre ellos. Y esto debido a posiblemente una estrategia que tiene que ver con un cambio en su acontecer criminal que les ha llevado a dedicarse a actividades altamente lucrativas que les implican menos riesgos de muerte o de cárcel. Llámese continuar con la carrera sobre la extorsión, sobre el lavado de dinero y dedicarse a otras actividades que son altamente lucrativas y representan menos riesgo en materia de enfrentarse a la Fiscalía o a la Policía Nacional Civil. Roberto, quiero dejarte planteada la pregunta porque tenemos que ir a un corte comercial. De acuerdo con lo que planteaba Ricardo, cuando se establece que la estrategia que está siguiendo es producto, dijéramos, de una reacción por parte de las pandillas, ¿no crees tú que para poder plantear una solución hay que tener muy claro el diagnóstico y cuál es la verdadera realidad? Cuando vengamos, la respuesta de Roberto. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Roberto, nos habíamos quedado con la interrogante planteada antes del corte de que si no se identifica bien el diagnóstico, la propuesta de solución pues se aleja de la realidad. ¿Cuál es ¿Crees que este gobierno ha planteado bien el diagnóstico? Sí, es básico, es como cuando uno está enfermo, si no sabe, si un doctor no le hace un buen diagnóstico, pues difícilmente le va a poder curar, ¿no? En temas de seguridad, en realidad, no estamos hablando de algo diferente. Sobre lo que ha sucedido estos últimos días, hay una lectura, o sea, hay muchas interpretaciones sobre los porqués, sobre todo. Yo creo que
que no está tan en discusión quiénes son los responsables, al menos de buena parte de los atentados contra miembros de la policía, incluso del propio comunicado que hizo público la estructura criminal Mara Salvatrucha 13, se infiere. Pero hay un mensaje que creo que está sobre la mesa y cae sobre su propio peso, es que a día de hoy las pandillas siguen teniendo una presencia territorial. Eso, o sea, que ellos quieran en un día, en 24 horas, hacer un golpe de este tipo que remueve la agenda nacional, que ha obligado a acuartelar a todos los miembros de la corporación, etcétera, etcétera. Eso significa que el problema que tenemos está sobre la mesa, está vivo. No tengo elementos para decir si más fuerte que nunca, pero que está fuerte, no creo que nadie lo cuestione. Y eso choca un poquito precisamente con lo que nos tiene aquí sentados, que a pesar de la evidencia de lo grave de ese problema, el tema está muy diluido siendo... ¿Y por qué crees tú que se resiste a aceptar una realidad? Yo creo, o sea, a ver, yo por ejemplo, el plan, desde la última vez que nos reunimos aquí hace un mes, se ha conocido el plan Cuscatlán, que ha sido bautizado del candidato Nayib Bukele, del partido Gana. Yo me lo descargué, le he hecho un análisis, he invertido unos minutos. Es un plan generoso en cuanto a volumen, tiene 75 páginas, solo la parte de seguridad, con gráficos, etcétera, etcétera. ¿Te parece viable? Me parece muy superficial en este tema que estamos planteando, porque hay otras ideas, por ejemplo, ahí está lo de la CICIES, que es para otro ámbito, pero no es el tema de pandillas. En cuanto al tema de pandillas, yo les reto a cualquier persona que haga lo mismo que hice yo, descargar el programa, que es un PDF, y poner Control Find y buscar la palabra pandilla. Aparecen 3 únicas referencias en 75 páginas. 3 únicas referencias. Entre esas referencias hay un par de mapas que dieron de qué hablar, de si era información confidencial de la policía, etcétera, etcétera. Esos mapas que en teoría muestran la expansión que han tenido la Mara Salvatrucha 13 y la que ahí identifican como Mara Salvatrucha 18, MS18, es un error, es muy superficial. Yo, de hecho, me preocupa, no sé si son viejos mapas o algo por el estilo, pero me tomé la molestia de ver algunos municipios que uno ya conoce por la práctica profesional, por ejemplo, Santiago de María. En Santiago de María, según esos mapas, no hay presencia de la 18 y es la pandilla que ahí está más asentada. Ni siquiera la 18 está el desdoblamiento que hubo hace más de una década y que en la práctica ahora son 2 pandillas completamente distintas, una que se llama 18 revolucionarios y otra que se llama 18 sureños. Eso es lo que a mí como persona que está un poco pendiente de estos temas me preocupa. Me preocupa que en un programa de gobierno las referencias sean tan pocas y en estos casos puntuales que he planteado yo, incluso con hierros, que en el caso de que sea información simplemente replicada de la Policía Nacional Civil es todavía más grave la situación porque indicaría que la propia policía tiene carencias a la hora de hacer estos mapas. ¿Tú has visto la parte de investigación que ha hecho Roberto y denota, pero por lo menos hay un plan que se ha hecho una referencia, ¿verdad? Que su consistencia puede ser controvertida. ¿Tú has tenido la oportunidad de analizar, compartes la visión que tiene Roberto en cuanto al plan que presentó el partido Gana? Y si has tenido la oportunidad de examinar el plan de seguridad del FMLN, de la coalición y de Vamos. Bueno, yo he revisado, estudiado y tratado de analizar los 3 programas que ya se tienen por escrito, que es el del partido Gana, Vamos y FMLN. ¿Lo has visto por parte de desconozco cuándo van a presentar Alianza por un Nuevo País su propuesta, bueno, entiendo que su mañana plataforma. Lo presentaban. Por eso me disculpo de no poder opinar sobre el proyecto de la Alianza para el Nuevo País de la derecha. De hecho, esperábamos nosotros que en este programa pues poderlo interrogar sobre ese punto. Entonces, en ese sentido, licenciado, yo me voy a excusar de emitir opinión porque no tengo un documento por escrito y no puedo ser irresponsable de emitir una opinión de una declaración o de una conferencia o de un meeting que ha hecho el candidato.
De hecho, hay 3 ideas muy claras en el candidato Carlos Calleja que creo que van a venir plasmadas cuando ellos presenten la plataforma. Me preocupa que ya va a terminar el periodo pues, de la campaña. El fin de semana se cierran cada uno de los institutos políticos y no vamos a tener la oportunidad como de comentarlo previo a la semana que ya viene el silencio electoral. Pero en relación a las 3 plataformas, yo sí encuentro coincidencias en los 3 planes y me voy a enfocar tal vez en las coincidencias para poder realizar este análisis. Lo primero es que hay un factor común y en las 3 campañas de los futuros gabinetes y plataformas de seguridad, y es que hay un convencimiento que la solución no pasa únicamente por el combate y la represión, que la prevención ha llegado para quedarse y que los 3 candidatos lo están plasmando en sus proyectos programáticos. En segundo lugar, los 3 institutos políticos hablan de recuperación del territorio, importante viniendo del candidato del partido en el gobierno que ha hecho mucho énfasis en la recuperación del territorio por medio de la presencia del Estado. Creo que otro factor importante que está como un eje común es el fortalecimiento a la Policía Nacional Civil. Ahí hay algunas discrepancias del cómo lo piensan hacer y cuál es su visión estratégica de este refuerzo. También no hay una idea clara de cómo van a hacer que los servicios asistenciales del Estado al llegar al territorio, de esta manera ellos pretendan recuperar el territorio. Hay que hacer una observación. En los territorios donde hay fuerte presencia de las estructuras criminales van a encontrar mente criminal y con llevar agua, llevar energía eléctrica, reparar las calles, hacer recuperación de espacios públicos, no están atendiendo absolutamente nada el problema de la mente criminal. Por eso es importante que puedan atender un componente integral también que tenga que ver con la recuperación de las estructuras criminales en el combate y la represión. Hay que decirlo. ¿Lo has visto eso en los programas? No existe. Entonces, ¿de dónde puede decirse que se van a implementar si no han sido tomados en cuenta lo que tú estás planteando? Lo que sucede, licenciado... ¿O es una recomendación que tú le estás dando mi respetuosa sugerencia es que tomen en cuenta el componente de la mente criminal, porque esto tiene que ver mucho con la parte criminológica. De acuerdo a los aspectos y a diferentes teorías criminológicas, muchos de los miembros del crimen organizado y de las pandillas tienen una calidad de irrecuperables. Y eso no es un aspecto que yo lo diga. Que lo pongas en esa perspectiva. A mí lo que me llama la atención es que siendo el problema de la seguridad el problema número 1 para los salvadoreños, en tu visión no hayan sido recogidas esas inquietudes para plantear en los programas. Y no creo que sea gratuito, o sea, yo creo que eso es voluntario. A ver, las pandillas representan las pandillas y su entorno social, esposas, madres, simpatizantes, etcétera, en torno al 6-7% de la población, y somos un país en el que el presidente que tenemos en la actualidad se decidió por 6.000 votos. Yo me atrevo a aseverar que de los 3 programas que conocemos, esta decisión que no tiene precedentes, hace 5 años, hace 10 años en las campañas presidenciales, el tema estaba, yo recuerdo unas comparaciones hasta con malicia, que de tal candidato que si era el más buscado y lo ponían junto a unos pandilleros famosos, etcétera, etcétera. Esta vez ese aparente silencio o ese, me atrevería a llamar pacto de caballeros que parece que ha habido para no entrar en el tema, creo que se debe primero a que varios de ellos tienen, como apuntábamos alguna vez, la cola pateada por el tema, por negociaciones previas que han hecho, etcétera, etcétera, y luego a que es o sea, se han convencido los institutos políticos de que el entorno de las pandillas puede inclinar unas elecciones, más unas de este tipo que se presumen van a estar bastante reñidos, que por primera vez desde la firma de los acuerdos de paz hay 3 candidatos con opciones fuertes, algunos más que otros, pero bueno, hay tres menús diferentes en el restaurante, ¿no?
no sé, ahí me quedo. Creo que no hay, que no es gratuito. ¿Tu percepción es que es un cálculo político de los 3 candidatos de no pronunciarse de cómo, porque pueden en un momento determinado influenciar la decisión de una elección? Sí, yo eso es lo que trataba de explicar, que ellos están no queriendo incomodar a un volumen de votantes importante. ¿A costa de toda la población? Por eso hablaba yo de pacto entre caballeros. Yo creo que a todos han hecho ese cálculo y pues habrá que ver el día 3 de febrero a quién le va a salir bien, pero a mí me parece la explicación más razonable a lo que tenemos. Lo que tenemos sobre la mesa es un silencio sobre el principal problema del país, a pesar incluso de lo que pasó retomando tus palabras, el director de la policía hizo la siguiente declaración: quien llegue a ser presidente no debe negociar con grupos terroristas. ¿Se estaría refiriendo a que tiene él esa información? No sé qué información manejará el director. A mí me parece que esas son las declaraciones propias y que corresponden a un director de la policía al que horas previas las estructuras criminales le han matado a cuatro miembros de la Policía Nacional Civil en 24 horas. O sea, me parece que él dijo lo que tenía que decir o lo que era lógico que dijera. Lo que sí es que no ha habido la respuesta, me atrevo a decir, no ha habido la respuesta que él esperaba de unas declaraciones más contundentes. Ha habido por ahí algo, por ejemplo, el diputado Gallegos sí que vamos ha a ido analizar más las declaraciones que dio hoy esta mañana. Pero a nivel partidario yo siento que no ha habido un acompañamiento de esa petición que hizo el director Coto. Ok, tenemos que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a entrar directamente a los planes y a la forma de cómo están viendo las posibles soluciones desde el punto de vista de la represión. No nos cambie, ya volvemos con Pulso Ciudadano. Bueno, lo más que queremos es la seguridad. Seguridad, mire, aquí la seguridad está terrible. Nosotros somos bien que, pues tenemos una gran inseguridad que no sabemos si entramos, no sabemos si salimos. O sea, estamos en esa cuestión de que no sabemos si vamos a llegar a la casa. Porque la inseguridad que existe es bien terrible. La seguridad. Y el trabajo también, porque, pues sí, o sea, hay bastante desempleo también. Y por eso es que andamos mucho así trabajando también en las unidades de transporte. A la seguridad. Para mí es el pilar ahorita más importante porque sin seguridad no hay nada, la verdad. Aunque querramos trabajar, a veces no se puede. ¿Verdad? A veces queremos poner un negocio, pero la verdad que uno se abstiene por la inseguridad. Seguridad, salud, escuelas. Más que todo, ¿verdad? Sería lo fundamental para crecer en el país. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Entramos a la tercera parte del programa, Ricardo, con lo último que dejó planteado Roberto, y lo escuchábamos en las diferentes entrevistas que se le hizo al pueblo. Si ustedes todos coincidieron con el tema de seguridad, siendo que es el principal problema, ¿a qué se debe esa ausencia entonces de la falta de propuestas específicas en el tema de seguridad por parte de los candidatos? A criterio tuyo. No, yo creo que lo primero puede ser el temor que existe porque fueron los mismos institutos políticos quienes les dieron la fuerza y les demostraron a las pandillas que tenían una parte política. Y de esto hay evidencia periodística desde el año 2018. Entonces, este no es un tema nuevo. En mi opinión, nosotros estamos en una cuarta generación de pandilleros que están en la vida política plena, que saben que la entrevista de esta noche puede ser de economía o de educación y se termina mencionando a las pandillas. Entonces, esa activación de la vida plena política es la que posiblemente los comandos de campaña, los equipos técnicos, los asesores de los partidos políticos en materia de seguridad le han recomendado a los candidatos y a la misma campaña que se mantengan afuera. La otra situación puede ser de que los asesores están recomendando los planes adecuados,
pero los equipos de marketing político pueden decir que eso no va a cuadrar en el sentimiento de la población o tengan temor de afectar directamente a la implicación criminal de la pandilla. Pero ¿no crees tú que el asesor le puede dar una recomendación al equipo de campaña y decirle, miren, en el marketing no es conveniente? Pero hay una realidad, la que vive el ciudadano todos los días, de esa gente que está en la esquina, que sale a ganarse el pan de cada día. Es una realidad que termina imponiendo. Yo tengo la impresión, licenciado, de que los 4 candidatos no tienen la claridad del problema en el que se están metiendo. ¿Tan así? Yo así lo veo por las diferentes entrevistas, foros, a los debates que han asistido, el tema del mensaje, de las entrevistas que ustedes, los presentadores, les han hecho. No tienen esa capacidad de reacción de sintetizar en 1 minuto o en 1 minuto 30 los principales enfoques de la seguridad. Y esto puede ser... Bueno, pero ahí sí hay razón, Ricardo. Pero puede ser de que... un problema tan estructural como es la seguridad no puede... Pero te voy a poner un ejemplo. En la segunda pregunta de seguridad en el debate de Asder, la pregunta era clara sobre el tema de los desaparecidos. Ninguno de los 4 la contestó, incluyendo el que no se presentó, que todavía no nos ha dicho cómo piensa resolver él el tema de los desaparecidos. Entonces, creo que el tema pasa porque no hay una comprensión plena, a pesar de que aquí muchas personas dicen que estamos sobrediagnosticados, pero en materia de seguridad, en materia de defensa, el día a día se está revisando, haciendo diagnósticos, haciendo planes y haciendo los ajustes correspondientes. Yo creo que el fin de semana, el viernes en la noche, al ver esa fotografía del Gabinete de Seguridad con el nuevo Fiscal General de la República reunidos en Capres, debieron de haber aplicado por lo menos un comunicado, sumándose ellos en apoyo al gabinete, en apoyo a las medidas que el fiscal, el ministro y el director estaban impulsando, pero no lo vimos. La campaña continuó con porras, con baile, con danza, prácticamente el día sábado, sobre la sangre de los ciudadanos que estaban siendo asesinados. Roberto, esto último que ha planteado Ricardo, que no ha visto, dijéramos, ese protagonismo que debió haber hecho, el mensaje de unidad que pudieron haber despertado los candidatos. Pero hay algo que quiero resaltar, y es que en una investigación al periódico al que tú trabajas, le hicieron como un cuestionamiento a la mayoría de políticos, y es que estos están pagando por entrar al territorio. Si eso lo hacen, ¿tú crees que en realidad hay salida para este tema? Sí, las declaraciones publicadas en esa nota que fueron pronunciadas en el programa del Faro Radio, en realidad lo novedoso es que lo digan. Sí, porque ese era un secreto a voces. Sí, pero es que no es solo cuestión de los partidos políticos. Cualquier institución, hablo de instituciones públicas, privadas, ONGs, que quiera hacer un trabajo en comunidades fuertemente controladas por el fenómeno de las pandillas, que son muchas lamentablemente en este país, tienen que tener algún tipo de acercamiento por un principio básico, ¿no? Porque si eres una ONG que llega a trabajar, pues quieres garantizar, ahí me parece lógico, cierto grado de seguridad para tus empleados, la gente que va a estar llegando ahí. Eso es una situación que está ahí. Supongo que no es del agrado de la inmensa mayoría de la ciudadanía, pero por negarla 1000 veces no va a desaparecer. Entonces, pues sí, el desliz de Barrientos fue, en ese sentido, decirlo. Dijo la realidad que estaba pasando. Yo creo que habló más. Ajá. Yo, dando el beneficio de la duda a la ausencia de ideas concretas en los programas, que llevamos aquí un buen rato hablando sobre eso, a ver, en este país no vas a ganar unas elecciones diciendo que vas a hacer propuestas que de alguna manera legitimen a estos actores sociales que son las estructuras criminales.
¿Por qué? Pues porque las pandillas han hecho mucho daño a esta sociedad y hay un sector ampliamente mayoritario que las rechaza frontalmente. Ya digo, dando el beneficio de la duda, quiero pensar, y en sintonía con algunas expresiones muy explícitas que ha habido, por ejemplo, del candidato de Arena, que en principio era el partido, bajo mi punto de vista, más llamado a tener un discurso más coherente, más manodurista y coherente con los 20 años de gobierno que fue la estrategia que aplicaron, una estrategia en la que la receta represiva pesa muchísimo más que las recetas de prevención, rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me atrevo a pensar, ya digo, es darles el beneficio de la duda, que en todas las plataformas, en todos los candidatos, está esa idea de buscar, gane quien gane, buscar una salida a este problema que no sea la estrictamente represiva. Y por esa razón es que en los programas las referencias son tan pobres, porque tiene su lógica pensar que nadie en una plataforma te va a querer lanzar piedras a tu propio tejado y explicitar algunas ideas que sabes que la inmensa mayoría de la población rechaza. Entonces, si eso fuera así, ya digo, estamos en un plano especulativo, no tendría por qué ser tan mala noticia que no esté el tema en el nivel que le dan los ciudadanos, como estábamos viendo en las encuestas en la calle, porque es evidente. Es decir, el tema de seguridad no está ocupando en los discursos de los partidos, de los candidatos, el nivel de importancia que tiene para la ciudadanía. Ricardo, hoy en el programa de diálogo con Ernesto López, el diputado por parte del partido Gana hizo como 4 aseveraciones muy claras. Uno, considera a todos los pandilleros malos, es decir, no hubo término medio. Que el tema de la represión no existe de la prevención, no puede ser aportado excepto en una primera fase, dijo. Y en otras palabras, que hay que hacer la represión de una manera dura. Y plantea además que está promulgando un tema de amnistía para aquellos policías que en el ejercicio de su función cometan hechos delictivos. ¿Cómo ves esa propuesta? Mire, a mí me preocupa el hecho de que Gana es el partido que está compitiendo, pero la propuesta programática y el ideario del licenciado Guillermo Gallegos no está contemplado en el plan de nuevas ideas. Entonces, ahí hay una incongruencia entre el sentimiento del partido que está compitiendo y el que ha diseñado el ideario programático. Yo he revisado muy bien la propuesta de Gana, desarrollada por el equipo de campaña, pero no está incluido ninguna de esas plataformas. La propuesta de Gana, elaborada por Nuevas Ideas, tiene un componente altísimo de prevención, de recuperación del territorio con prevención y transformando la vida de la gente y no solo del entorno de la comunidad. Están privilegiando la prevención según las páginas. Están también desarrollando algunas ideas muy puntuales en cuanto al tema de la presencia del Estado en el territorio. Algunas ideas muy novedosas, tienen un componente muy bien estructurado, pero el problema es que las declaraciones del diputado Gallegos, lastimosamente él no forma parte de la estructura que va a decidir, en caso que ellos ganen, quién va a gobernar, quién va a dirigir la política de seguridad. En relación a la última intervención del diputado Gallegos, yo difiero, no comparto su posición. Creo que la Policía Nacional Civil, a través de todos estos años, en términos generales, ha demostrado su adaptación a ser una institución Policía Nacional Civil, en el cual el respeto, el irrestricto derecho al cumplimiento de los derechos humanos en términos generales ha salido aprobada. Y por otra parte, la Fuerza Armada del Salvador es la institución número 1 en el corazón de los salvadoreños y que se ha ganado a pulso ese mérito porque ha sido la institución que mejor se ha adaptado en tiempos de paz. Entonces, tratar de decirle al policía o al miembro de la Fuerza Armada que cuando exista un asesinato, como él lo planteó,
no va a haber cárcel. A mí me parece una propuesta fuera de la legalidad, fuera del marco de los derechos humanos. Ahora, durante años yo he propuesto que deben de existir las condiciones para aquellos policías y miembros de la Fuerza Armada que están involucrados en un hecho de escena del delito, que se llegue a través de la Fiscalía dentro de las primeras 72 horas a través de la prueba técnica pericial y de la experticia en la escena, y que se le resuelva jurídicamente al policía o al miembro de la Fuerza Armada. A eso se estaba haciendo referencia, porque hay una realidad, Ricardo y Roberto. Vámonos a los hechos del policía y del soldado que en el ejercicio de su función los atacan, tienen que reaccionar, pero en todo lo que eso va detenido el policía mientras se investiga, que es lógico hacerlo, pero ¿no crees que eso mina la moral de ese agente, de ese policía que dice, bueno, ¿yo por qué voy a meterme si al final el que termina siendo doblado soy yo? Pero es que pueden existir algunos casos que a través de la investigación periodística y los documentos en sede judicial se ha comprobado que elementos de la policía o de la Fuerza Armada a título individual han cometido acciones ilícitas, pero la Fiscalía General de la República, al llegar a la escena, tiene que documentar a través de la experticia y en las próximas 72 horas definir la condición jurídica. Esas primeras 72 horas no están en los penales, están en sus sedes, tanto resguardados en Bartolina Policial o en las sedes del Ministerio de la Defensa. Quiero darte plantear la pregunta y la voy a poner tan clara como esta. En el tema de seguridad, la diferencia en el plan de Nuevas Ideas es el hecho que ellos no han gobernado, por lo tanto está la expectativa de cómo. En el caso del FMLN ya gobernó 10 años y el caso de Arena 20. ¿Qué te hace inferir que ahora sí van a responder? Y si antes, ¿por qué no se hizo? Hay una pregunta lógica en la ciudadanía, dice, bueno, si ya gobernaron y tuvieron la oportunidad de implementarlo, ¿por qué no lo hicieron? Esculpando un poquito a los políticos y a la clase política, que demasiados palos les damos con demasiada frecuencia, muchas veces merecido. A ver, esta es una sociedad, la sociedad salvadoreña, que aplaude el manodurismo. Y muchas veces los políticos lo que hacen es responder a esas necesidades. Estamos hablando de un ejemplo clarísimo, Guillermo Gallego. Guillermo Gallego sabe que con su discurso le da votos. Y está consciente de que su discurso es, al menos las cuestiones más emblemáticas, irrealizables. O sea, plantear ahora la pena de muerte aquí, la pena de muerte como opción legal, porque sí existe. Pero no se puede constitucionalmente. Y no está, él no forma parte de un partido que tenga ni que presumiblemente vaya a tener en los próximos años la capacidad para hacer una reforma constitucional de ese tipo. Pero sabe que eso da votos y genera simpatías. Eso por un lado. Luego el tema de los policías es también delicado, en especial cuando hay cadáveres todavía calientes. Pero, a ver, yo no creo que no es mi ideal de sociedad que funciona, esa en la que un policía que se extralimita en el ejercicio de su función y asesina o mata a alguien, eso quede en la impunidad. Yo creo que sí que es necesario que existan unas garantías, porque no es un cheque en blanco el que damos a un policía por pasar ahora 2 años por la academia. No es un cheque en blanco para poder. Y tenemos suficientes casos documentados a nivel de ejecuciones extrajudiciales, de tiros en desgracia, de tiros en la nuca, gente rendida y arrodillada. Y a nivel, o sea, hemos sabido de casos de gente al que rafaguean por saltarse un control. Rafaguean el carro por saltarse un control. Eso primero es ilegal, porque los procedimientos están recogidos en el reglamento, y eso no debe ser aplaudido, creo yo, por muy impopular que sea decirlo así de claro. No nos cambie, vamos a la última parte de nuestro programa cuando regresemos en Pulso Ciudad.
Muchas gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Este tema da para mucha profundidad, pero en honor a la verdad, en la última parte que planteaba Roberto, entendemos que tampoco es caer en una impunidad, tampoco se puede proteger el tema de la impunidad, sobre todo en aquellos casos donde, como tú decís, hay documentados ametrallamientos, hay documentados tiros en la espalda. Pero, Ricardo, yo me pongo a pensar en esa familia del policía que se queda huérfana, que se queda el único sostén que tiene eso, su familia. No le veo esa racionalidad. ¿Cómo buscar ese equilibrio, dijéramos, de darle un soporte de moralidad a los policías, a los soldados, para decirles, bueno, si ustedes en el cumplimiento lesionan un bien jurídico, van a tener el soporte por lo menos institucional? Porque hay una realidad que en el país se está imponiendo en ese momento la lucha del más fuerte. Licenciado Valdivieso, es importante y lastimosamente no tenemos el tiempo para detallarlo, pero este componente es la escena del delito. Y en ese momento la presencia de la Fiscalía es fundamental, porque al llegar a la escena con aquellos elementos de juicio del valor, sí, pero es importante porque ya hace 3 años o 2 años se presentaron reformas a estas situaciones en acompañamiento con el señor ministro de Justicia y Seguridad y el fiscal general de la República, en el cual se estableció esas garantías. ¿Y no han funcionado a tu criterio? Para mí sí están funcionando. Lo que sucede es de que en la coyuntura de la situación que hemos atravesado días atrás, siempre, principalmente desde la Asamblea Legislativa, se aprovecha la coyuntura. Hay reformas, planteamientos de nuevas propuestas de ley por temas de coyuntura, que es lo que ha sucedido. Lo que pueda desarrollar los 84 diputados y diputadas en esta coyuntura, pues es muy del legislativo, pero no del ejecutivo. Pero regresando a la escena, el fiscal es como el tema de la reforma de la legítima defensa. Si un ciudadano de lo que nos está observando y tiene permiso de portación de armas y actúa en legítima defensa, el fiscal en ese momento va a dictaminar, de acuerdo a la escena y a los indicios periciales, si esa persona va a esperar la audiencia en su casa, en detención en su casa, y no va al penal o no va a la Bartolina. Entonces, en este caso, la propuesta es revisar las últimas reformas que se hicieron y garantizarle a los policías y a los miembros de la Fuerza Armada que van a permanecer en aquellas entidades, localidades que tanto policía y Fuerza Armada han diseñado para este tipo de casos. Solo para terminar ya la palabra, porque ya estamos al borde del tiempo, solo en el plan de nuevas ideas has visto esa, o no has visto en los otros planes de gobierno de los demás candidatos alguna propuesta similar. No, vimos en la primera parte del programa vimos los ejes transversales de las 3 propuestas. Luego me referí en el segmento anterior a las ideas fundamentales del plan de Gana, nuevas ideas. Y en el caso del FMLN yo veo una continuidad de lo que tiene en este momento el gobierno, fortaleciendo muchas áreas de actuación, y el candidato Hugo Martínez fundamenta mucho en la recuperación del Estado con la presencia de las instituciones. En el caso del partido Vamos, tiene 3 ideas muy interesantes que deben de revisarse. Uno, le están apostando a una situación de cultura de paz, de pacificación. En segundo lugar, están hablando de internados por acción coercitiva del Estado, internados, y luego hablan de una reestructuración del Ministerio de Justicia y Seguridad, cierre de dependencias y fortalecimiento de nuevas entidades al interior del ministerio. Para cerrar, Roberto, quiero ver y retomar un poco de toda la plática en tu manera de ver para enfrentar este problema, por lo menos el de coyuntura. ¿Es necesario crear más leyes? Yo he creído que el problema de El Salvador no es de leyes, sino de aplicación. ¿Es en realidad más recursos económicos, más leyes, o es necesario cambiar la estrategia y aplicar la ley como debe de ser? A ver, sí, yo no creo, yo no soy abogado, pero no tengo la sensación, después de 20 años viviendo en el país, de que no es un problema de falta de leyes ni de reglamentos. Como mejor se puede ayudar a
la PNC, a los miembros que integran la PNC y a sus familias, es tratando de resolver el problema de violencia que tenemos. Ese sería, o sea, claro que los policías necesitan mejores botas, mejores uniformes, mejores instalaciones para dormir, un salario más digno, más competitivo, pero lo que a las familias les alegraría es que el problema se desactivara, al menos en buena medida, y que esa esposa, porque pensamos en la figura del policía muerto y de la viuda y de los hijos, pero la zozobra en la que vive también todos los días, de pensar si regresa o no regresa. Ajá. Y los hijos que tienen que ir a la universidad sabiendo, o sea, ese es el mejor regalo que podría hacer un candidato a la policía y a la sociedad, pero parece que la policía es, digamos, como la primera línea en defensa de los intereses de la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo creo, que los candidatos deberían ser más... ¿No lo ves en estos No, eso no está de manera explícita en los programas. Cómo van a resolver o cómo van a tratar de resolver el problema estructural que tenemos de violencia que tiene una raíz social. Bien, hemos llegado a la terminación del programa, ha quedado claramente expuesto desde la vivencia de cada uno de los expertos en seguridad, tanto académicos como de investigación. Será usted, amable televidente, el que el día 3 de febrero analice precisamente cuáles son las propuestas para enfrentar un problema que aqueja a todos los salvadoreños y que le afecta a usted, a ellos y a mí. Así es que Dios ilumine esa mente ese día y podamos escoger el rumbo de este país. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado en el programa. Actualizarnos en la tecnología, en todo lo que está hoy en boga, pues, ¿verdad? Y por supuesto no descuidar otros detalles como educación, salud principalmente, la economía y la seguridad. La salud más que todo, porque ahorita está bien descuidado lo que es el sistema de salud. En los hospitales no hay medicina, ni en los nacionales y en el seguro también está escasa la medicina. No todos tienen. Al trabajo, porque van a haber bastantes desempleos. Pues siempre buscar la manera de mantener ocupados a los jóvenes, ya que eso los va a salvar de estar en algún acto delincuenciario o algo así. Y también buscar unas brechas entre otros estados de alianza para que nosotros así podamos desarrollarnos como país. Cuestiones de seguridad, cuestiones de finanzas, cuestiones para producir más empleo, mejor política exterior. Pues mire, de lo que adolece la gente es de trabajo, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos y ya tienen más de 20 años y a uno de mis hijos, que es el más preparado, no le sale trabajo, ¿verdad? O sea que yo pienso que sería un buen punto para trabajar. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.